nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por el ministerio de oración que estamos llevando el hogar, el matrimonio, institución sagrada del Señor, el culto familiar. Querido hermano, damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos agradecidos, querido hermano, porque a través de los medios de comunicación el Señor está llevando su palabra y su misericordia a aquel que lo busca y anhela conocer más de él. Este día, querido hermano, se estará llevando el culto familiar. Victoria sobre la adversidad. De eso, hermano, el Señor nos va a hablar para ver, hermano, en la condición que nos encontramos y cómo a través de buscarlo a Él, a través del culto familiar, podemos vencer la adversidad. Te doy la bienvenida aquí desde nuestra casa, desde Vía Sky. Estamos llevando Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Estamos llevando la familia, el hogar. Estamos dándote la bienvenida, querido hermano, y estamos agradecidos a Dios porque a través de buscarlo por medio del culto familiar, tendremos, hermano, victoria sobre victoria, como lo dice la palabra de Dios. Quisiéramos este día agradecer al Señor que cada día que buscamos su presencia, sentimos el consuelo y el refugio de Él. Eso es el propósito del culto familiar, poner un cerco de protección alrededor de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestra familia. Por eso el Señor desea que en este día, antes de levantarte, antes de salir, antes de hacer alguna actividad, encomienda tu vida al Señor, abre puertas de tu hogar para que se manifieste la presencia del Espíritu Santo y sea el Señor el que gobierne y domine esa casa. Estamos dando la bienvenida y de lo que se va a hablar en este día, Sergio, es la importancia que el Señor quiere dar a través de buscarlo a Él por medio de Cristo Jesús. Así es. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Estamos humildemente ante tu trono de la gracia, dándote gracias, Señor, porque tú nos prestas el don de la vida, Señor. Siguiendo tu consejo bíblico, nos ponemos de acuerdo en esta tierra, Señor, orando los unos por los otros. Y es por eso, Señor, que en este día te pedimos
que escuches toda oración que se eleva ante tu trono de la gracia. Tu palabra dice que desde antes de que abramos nuestra boca, tú sabes de qué tenemos necesidad. Y es por eso, Señor, que tú deseas escuchar nuestra voz. Por favor, Señor, que todo ruego, que toda súplica, que todo clamor que en esta mañana se deposita ante el trono de la gracia, conforme a tu divina voluntad, conforme a la medida de nuestra fe y conforme a tu santo tiempo, Señor, tú nos traigas una respuesta que sea de bendición para nuestra vida. Danos la inteligencia, Señor, de poder aceptar, Señor, esa respuesta que tú nos das, Señor. Muchas veces no es lo que esperamos, Señor, pero tú ves más allá, Señor, de lo que nosotros podemos ver. Es por eso que estamos seguros, Señor, que tú nos das lo que nos conviene. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en este tiempo de culto familiar, para que tú nos hables a través de un escrito está, Señor, y que este tema, Señor, nos traiga un reavivamiento espiritual. Que tú fortifiques, Señor, en nuestro corazón el deseo de buscarte cada día más y que todo lo que hablemos esté respaldado por un escrito está. Todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente, únicamente por los méritos y los favores de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento al Señor. Quisiéramos poner la base del ministerio de oración en el culto familiar, es la palabra de Dios. Todo lo que se mencione, querido hermano, compruébalo con un escrito está. Abre la palabra de Dios o lleve ese versículo y cuando tengas ese tiempo de oración, ve y lo que dice la palabra de Dios está sellado con su palabra. Por eso en este día, hermano, de lo que vamos a hablar es victoria sobre la adversidad y quisiéramos llevarte a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Querido hermano, esa fe debe de estar cimentada con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que a cada uno de nosotros pone esa medida de fe, pero la fe es en Dios. Es para que las obras que hagamos sean en armonía con Dios y que todo lo que demande Dios en oración estemos pidiendo que nuestra fe cada día esté fortalecida. Esa fe es la que vamos a llevar en este día sobre la adversidad. Dios desea, hermanos, que nuestros caminos estén enderezados, que nuestra vida esté cada día santificada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la fe, porque vivimos por fe y no por vista. Por eso este día, querido hermano, lleva lápiz y papel. Si puedes, hermano, si no, lleva los versículos. Y cuando tengas ese tiempo, ve a la palabra de Dios y el Señor va a consolar y va a edificar ese culto familiar. En este día estamos, Sergio, llevando a las familias, a los matrimonios, victoria sobre la adversidad. Así es. El Señor, hermano, nos promete una vida de felicidad, una vida en abundancia, una vida, hermanos, en la cual nosotros podamos disfrutar de toda la creación que el Señor nos ha dado. Lamentablemente, hermanos, por la introducción del pecado, que vino como un intruso, vino a romper con todo plan divino. Pero el Señor en su misericordia, hermanos, nos dio un plan que Él ya tenía como provisión por si el hombre caía. Y efectivamente el hombre cayó, lamentablemente. Y es por eso, hermanos, que la adversidad la vivimos todos los días de diferentes maneras y de diferentes situaciones. Pero vamos a definir qué quiere decir la adversidad. La adversidad es una situación contraria, es una situación desfavorable para cada uno de nosotros, pero la adversidad también es nuestro enemigo. Eso es en cuanto a lo que quiere decir la adversidad. Todos enfrentamos, hermanos, adversidades de diferentes tipos, adversidades físicas, adversidades materiales, adversidades morales y también adversidades espirituales. Y si nosotros no las afrontamos, hermanos, y no las vencemos, estas adversidades, hermanos, nos pueden traer consecuencias y consecuencias graves. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de buscar
la victoria sobre las adversidades todos los días. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, antes de enfrentar las adversidades en su humanidad, que este mundo le presentaban y que él tenía que pasar por ellas, encomendó su caminar, su misión a la presencia del Padre a través del ayuno y de la oración. Entonces, el primer paso para enfrentar las adversidades, hermanos, es buscar la dirección, el consejo, la protección de nuestro Dios a través de lo que Cristo hizo, a través del ayuno, pero también de la oración. Pero para poder enfrentar estas adversidades, primero debemos de conocer quién es el autor de la adversidad. Y es por eso, hermanos, que tenemos que irnos a la Biblia, porque la Biblia de una manera muy clara nos dice quién es el autor de toda adversidad y cuál es su propósito maligno para cada uno de nosotros. Aquí en 1 de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo número 8, la Escritura nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra de Dios, hermanos, por lo que hemos leído, nos identifica quién es el autor de la adversidad y quién es nuestro enemigo. El diablo, también conocido como Satanás, cuya labor y propósito es separarnos de Dios por medio de diferentes estrategias, por medio de la tentación, por medio del dolor, por medio del sufrimiento, pero también por medio de engaños como los placeres, como los deseos de la carne, como los afanes de este mundo. El adversario, hermano, no duerme. El adversario, como la Escritura dice que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos presenta, nos muestra y nos dice quién es nuestro verdadero adversario. Y para eso debemos de estar preparados para poder afrontarnos, pero no por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas, la protección, la dirección que Cristo nos da a través de este santo registro. Tenemos que hacer nuestra parte, es cierto, pero por la fe, como lo leíamos en Primera de Juan, la fe en Cristo es la que nos va a dar la victoria. No es la fe del hombre, es la fe de Dios que alimenta al hombre para que nosotros podamos desarrollarla siguiendo la dirección divina. Entonces nuestro adversario, hermanos, está plenamente identificado porque no peleamos los unos con los otros, sino peleamos en lo espiritual contra el autor de la adversidad, que es el adversario. Amén. Aquí vemos, hermanos, que la palabra de Dios dice que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando vivimos en el Espíritu, hermano, las obras de la carne cesan, porque lo espiritual se vence en lo espiritual. Y el enemigo lo que busca es la carne, el mundo, que si andamos con Dios o andamos en el mundo. Por eso dice Efesios, la guerra no es en la sangre y carne, sino es en el área espiritual. Entonces tenemos, hermano, que en ese hogar, en esa casa, vivamos espiritualmente, no en la carne, no combatiendo unos con otros, porque las obras de la carne es enemistad con Dios. Pidamos a Dios, hermano, que la carnalidad son deseos impuros, deseos que ofenden a Dios. Dios nos recuerda, no soy del mundo como ustedes no son del mundo, somos nacidos de nuevo. Y el que nace de nuevo vence por medio de la fe. Porque la lucha que tenemos en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde la familia está en el hogar, donde hay disputas, celos, contiendos, es área carnal, no es área espiritual. Por eso Dios nos llama, hermanos, a que estemos teniendo, hermano, victoria sobre victoria, pero en el área espiritual. Que cuando tú levantas escudo alrededor de tu casa, hermano, es porque es un escudo espiritual, es un cerco espiritual. Y las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para desbaratar las obras del enemigo. Entonces nosotros tenemos que levantar, hermano, en lo espiritual debemos de levantar una barrera de protección por medio de la fe, porque la fe es la que nos va a dar la seguridad y la confianza de que si nacimos de Dios, nuestra fe cada día madura.
Entonces tenemos que pedir a Dios que toda área carnal, hermanos, deseos impuros, pensamientos, golpes, todo eso, hermano, viene en el área carnal. Por eso Dios dice, hay que vencer, porque has nacido de nuevo. Y el que es nacido de nuevo, vence. ¿Por qué? Porque Cristo va delante de nosotros como el que guía y dirige tu hogar. Así es. Entonces la misma palabra de Dios, hermano, nos indica qué es lo que hace el pecado en nuestra vida. Hemos visto quién es el autor de la adversidad, que es el diablo o Satanás. Pero la palabra de Dios también nos muestra qué es lo que causa en cada uno de nosotros si caemos en esa tentación y en ese pecado. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 59 y el versículo número 2, la escritura dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. El pecado, hermanos, levanta una barrera entre el hombre y Dios. Y este es el propósito del adversario, dividir. Él sabe que si divide a la familia, divide a la iglesia. Y si divide a la iglesia, divide a la sociedad. Entonces, ¿dónde va a enfocar todas sus armas malignas el adversario? En el hogar. Divide un hogar, divide la iglesia y divide la sociedad. Entonces el plan satánico se le facilita. Lamentablemente, hermanos, al no haber esa unidad familiar, lamentablemente al no hacer un vallado espiritual en el hogar, estamos expuestos a caer en la tentación. Y la tentación, hermanos, la va a poner el adversario en cada uno de nosotros según nuestra área de debilidad. Es por eso, hermanos, que el plan satánico es hacer esa división entre el hombre y Dios. La escritura dice, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. O sea, qué palabras tan impactantes, hermanos, que realmente causan un temor, porque Dios, en la palabra de Dios lo dice, que Él aborrece el pecado y que Él oculta su rostro cuando nosotros oramos. Muchas de las oraciones que elevamos a Dios, hermanos, tal vez no tengan respuesta, pero no es porque Dios no nos oiga, sino porque el pecado que vive en nosotros, hermanos, Él voltea su rostro, no escucha esas oraciones. La misma escritura lo dice que han hecho ocultar su rostro para no oír. ¿Por qué? Porque no hay una entrega total. Antes, hermanos, de pedir un favor de Dios o de llegar en esa comunión a través de la oración delante de nuestro Dios, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es arrepentirnos. Ese es el inicio de la oración. Ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón por nuestras faltas y entonces sí podemos venir y solicitar de su ayuda divina. La escritura, hermanos, es muy clara en ese sentido. Han hecho ocultar su rostro para no oír. Qué tristeza, hermanos, que si nosotros tenemos el conocimiento y sabemos cómo buscar la presencia santa de Dios, sagrada de Dios, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, confesar nuestras faltas, reconocerlas y pedir el perdón divino. La misma escritura, hermanos, en este punto nos sigue ilustrando y nos sigue enseñando de cómo debemos de orar y cómo no debemos de orar. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 1 y el versículo 15, la escritura dice, cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Cuando extendáis vuestras manos. Los hebreos, hermanos, muchas veces tenían esa costumbre de extender y de elevar sus manos hacia el cielo en señal de pedir alguna misericordia de Dios, costumbre que hasta en los días de hoy algunos tienen ese hábito de que cuando oran levantan sus manos. Pero sin en cambio, hermanos, si usted lo hace teniendo pecado en su vida, para Dios es una ofensa. Por eso la escritura dice, yo no iré, yo esconderé de vosotros mis ojos. Hace rato en Isaías leíamos
que el Señor voltea su rostro para no oír. Pero aquí está diciendo que también, aparte de no oír, dice que esconde sus ojos. O sea, son dos sentidos que el hombre desarrolla de ver y de oír, y que son necesarios para que nosotros podamos entender en esta vida lo que nos hablan, lo que nos dicen y lo que vemos. Pero cuando hay pecado, cuando hay iniquidad en nuestra vida, el Señor voltea su rostro, no nos ve y no nos escucha. ¿Por qué? Por el pecado que hay en nuestra vida. Las oraciones, hermanos, deben de ser sinceras, deben de ser humildes para que puedan ser escuchadas. Las oraciones, hermanos, que los impíos hacen, y muchas veces nosotros caemos en esa situación de impíos. Un impío es aquel que no conoce a Dios. Y muchas veces los cristianos que decimos conocer a Dios, caemos como si fuéramos impíos. ¿Por qué? Porque tenemos las manos manchadas de sangre. Así lo dice la Escritura. ¿Y a qué se está refiriendo? A los pecados que usted tiene en su vida, a los pecados acariciados. Usted, hermanos, busca la presencia de Dios, multiplica sus oraciones, como lo dice el versículo, y muchas veces se queja de que Dios no lo oye. Por lo que hemos leído, hermanos, cómo Dios lo va a ver, cómo Dios lo va a escuchar, y por qué Dios voltea su rostro, por sus faltas, por sus pecados. Y esto que estamos leyendo, hermanos, no es condenación. Lo que estamos leyendo es para reformar nuestra vida, para saber orar. Muchas personas, hermanos, dicen que tienen años de estar orando por alguna situación en especial y que no ven la respuesta de Dios. Déjenme decir, hermanos, que la respuesta ya fue enviada. A Daniel, el mismo ángel le dijo: cuando dispusiste de tu corazón, es decir, cuando elevaste tu plegaria a tu Dios, en ese momento fue enviada la orden. Es decir, muchas veces desde que estamos pidiendo, el Señor nos está contestando, pero nosotros no lo entendemos porque queremos que nos conteste conforme nosotros queramos. Y Dios no es así, porque Dios nos responde de acuerdo a su voluntad. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos da consejos y nos dice cómo debemos orar, cómo debemos de humillarnos, cómo debemos de pedir, pero sobre todo, hermanos, teniendo una vida de arrepentimiento. Todos los días pecamos con el pensamiento, con los deseos, con la mirada. Somos pecadores por naturaleza y por lo tanto todos los días tenemos que estar orando. La oración, hermanos, es el aliento del alma. Sin la oración, nuestra vida espiritual muere. Podemos decir, pero si es que yo estoy vivo. Está usted vivo físicamente, pero espiritualmente puede estar muerto. Amén. Es por eso, hermanos, que debemos de hacer de la oración un hábito en nuestra vida. Y si lo une usted, oración, ayuno, todavía es más poderoso. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo así lo hizo. Así que, hermanos, la recomendación está en que cuando oremos sepamos orar. Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios. Esa es la oración, hermano, y por eso la Biblia nos habla muy fuertemente. Lamentablemente, hermanos, algunos se llaman cristianos, pero viven una vida doble, acariciando faltas, acariciando pecados. Y el apóstol Pablo, hermanos, reprende esta situación y les descubre su proceder a la iglesia de Corintios, donde usted y yo muchas veces caemos. Aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, la escritura dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales? Es una pregunta que el apóstol Pablo nos hace. ¿Y andáis como hombres? Sus deseos y pasiones pecaminosos vencían su espiritualidad y le señala sus faltas. Si usted se fija en qué orden da las faltas y qué tipo de faltas da, podemos aprender mucho de lo que la palabra de Dios nos dice. Dice celos y contiendas y divisiones. Los celos, hermanos, producen contiendas y las contiendas producen divisiones. Y este es el plan de Dios: crear celos, contiendas y divisiones. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros
podemos vencer en el nombre del Señor y tener una victoria sobre la adversidad. Primeramente, sabiendo orando, sabiendo arrepentirnos, sabiendo confesar nuestras faltas, pero sobre todo buscar la voluntad y la dirección de Dios todos los días a través de la oración junto con el ayuno. Amén. Es importante, hermanos, que desde pequeños enseñemos a los niños la oración. En el culto familiar tienes el tiempo, la bendición. No llevar, hermano, mucho tiempo porque no es una predicación. Es llevar al niño a que en la oración él dependa del Creador. Mostrarle quién es Dios a través de sus mandamientos, a través de sus leyes divinas. Enseñarlo a orar, porque si tú no oras, mamá, papá, le das poca importancia a la oración. Y así crece el niño con una indiferencia a la oración, porque tú no oras. Pero si tú en tu hogar acostumbras, hermano, a llevar la oración, llévala, hermano. Ten ese tiempo de adoración primero a Dios, adorarlo, bendecir su presencia, llegar a Él con agradecimiento. Eso lo dice el Salmo 100. Alábalo, bendícelo, recordar que Él es nuestro Creador y nuestro Redentor. El segundo, hermano, tenemos que buscar, hermano, el agradecer la presencia de Dios. Que ahí donde estás, hermano, decirle gracias, Señor, porque estás en mi hogar, porque abrí las puertas de mi casa para que tú domines y gobiernes esta familia. Enséñame, por favor, porque no sé. Enseñarles que a través de la oración dependemos de un ser maravilloso y de un amigo que hará de los niños el mejor amigo, Jesús. Y buscar, hermano, el tiempo del perdón. Y ahí haces una atmósfera, hermano, de unidad, de amor en el culto familiar. Pedir al Señor perdón. ¿Cuántos hogares en este día están en adversidad? La mayoría, hermanos. No hay nadie que diga yo estoy tranquilo, feliz y con esto no me pasa nada. No, hermano. Hay adversidad de todo tipo. Por eso es importante en este día, hermano, que lo que estamos oyendo de Dios, sepamos, hermano, discernirlo espiritualmente y que el Señor ponga la convicción en tu corazón de que a través del culto familiar tendrás la bendición de que su presencia edificará ese hogar. El Señor desea edificar familia, pero no dejes de orar, porque la oración es el fundamento y crecimiento del área espiritual. La oración, hermanos, es la vida del alma. La oración, hermanos, es una llave dorada que está en la mano de la fe. Por eso debemos cada día, hermano, buscar. Aumenta cada día mi fe, fortalece mi fe, Señor, que cada día madure mi fe. Por eso Jesús le dijo, yo he pedido, Pedro, que tu fe no falte. Porque le habían pedido a Jesús que fueran zarandeados los discípulos, Pedro. Pero sin embargo, Cristo intercede por cada uno de nosotros. Pide a Dios en este día, si tienes poca fe, hermano, que aumente tu fe. Que puedas ver al Señor con fe. Porque si lo ves con la carne, hermano, vas a ver el problema más grande, la adversidad más impotente y no vas a poder. Pero si ves con los ojos de la fe a Cristo, eso que llevas ahí, para el Señor no es nada. Y el Señor te va a ayudar. Pero búscalo a través de la fe y de buscarlo en oración. Amén. Entonces, hermanos, la misma palabra de Dios nos ha mostrado y nos sigue mostrando cuál es el plan de la adversidad para que nosotros seamos derrotados. Y esa sería la pregunta para usted y para mí. O sea, ¿cómo está su hogar? ¿Hay celos? ¿Hay contiendas? ¿Hay divisiones? Entonces el Espíritu de Dios, hermanos, no puede morar ahí. ¿Por qué? Porque hay desunión, porque el adversario está ganando esa batalla. Pero sin en cambio, hermanos, siempre hay alguien, siempre hay un remanente, siempre hay una persona que puede ser el canal para llevar estas palabras santas, para que eso que está dividido se vuelva a unir por medio de la fe en Jesús. El apóstol Santiago, aquí en Santiago capítulo 3, versículo 16, hablando acerca de cómo estaba la situación en la iglesia, les da estas palabras que también son palabras muy duras.
Santiago 3:16, la escritura dice, porque donde hay celos y contención, allí hay confusión y toda obra perversa. Entonces, si nos podemos dar cuenta, hermanos, el pecado avanza de una etapa a otra. El pecado empieza por los celos, el pecado empieza por las divisiones, el pecado empieza por las contiendas. Y como dice Santiago, el pecado trae confusión y trae toda obra perversa. Entonces, da usted cuenta, hermanos, cómo el pecado acariciado va de una etapa a otra y lamentablemente ese pecado se va haciendo cada día más grande y se va volviendo peor y se va diversificando. Eso es lo que el pecado hace en su vida y en mi vida si no lo paramos a tiempo. Llega un momento, hermanos, en que el pecado ennublece nuestro entendimiento. Aunque nosotros sabemos que estamos cometiendo un pecado, nuestro entendimiento queda, se pone como una neblina donde nosotros mismos somos engañados. Pero aparte de que ennublece nuestros pensamientos, hermanos, endurece nuestro corazón. O sea, una persona que está en pecado, hermanos, se le va endureciendo ese corazón y se vuelve hasta cínico. ¿Por qué? Porque él sabe que está dañando a su casa, está ya dañando a su esposa, está dañando con quienes él se puede desenvolver, porque hay una falta y hay un pecado. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, están divididos por la infidelidad? El hombre ya de una manera descarada, hermanos, vive una vida doble. Y muchas veces la familia lo sabe. ¿Por qué? Porque él está entenebrecido en su mente y el corazón lo tiene endurecido. El daño que causa a su pareja, ya sea esposo o esposa, el daño que está causando a sus hijos, él lo está viendo. Sin embargo, su corazón endurecido, hermanos, le está dando lugar a ese placer momentáneo. Entonces, hermanos, debemos de tomar estas palabras para reflexionar, para hacer un cambio en nuestra vida, para transformarnos, para buscar la victoria sobre la adversidad por medio de Cristo. Vamos a ver un ejemplo bíblico del rey Acab, cuando le quería usurpar la viña a Nabot, manda a traer a 2 hombres perversos que atestiguan en contra de Nabot para que muera apedreado por acusado falsamente y por blasfemo. El hombre, hermanos, que ya ha perdido esa capacidad para poder razonar, para poder usar esas facultades que Dios nos ha dado y las canaliza para su provecho propio, caen en la perversidad. Vamos a dar este ejemplo, hermanos, porque estamos hablando del hombre perverso. ¿Cuál es la actitud del hombre perverso? La escritura dice aquí en 1 Reyes capítulo 21 y el versículo número 10, y poned a 2 hombres, hijos de Belial, está hablando Acab, rey de Israel, dice, delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. ¿Se da cuenta, hermanos, de que la perversidad del hombre nos hace maquilar por medio de la mentira y del engaño para que nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestros afanes, nuestro egoísmo, nuestro orgullo arrebaten lo que no nos pertenece? Por eso la escritura dice, poned a 2 hombres perversos, es decir, 2 hombres despreciables, 2 hombres viles, 2 hombres truanes. Y estamos hablando de que estos hombres eran parte del pueblo de Dios. No estamos hablando de hombres impíos, estamos hablando de israelitas que conocían de la ley de Dios. Sin en cambio, hermanos, ellos eran despreciables, viles, truanes, de quienes podía esperarse cualquier maldad. Es muy triste, hermanos, que en Israel, el profeso pueblo de Dios, hubiera hombres de tal calaña, eran peor que los impíos porque profesaban conocer a Dios, pero sin en cambio, hermanos, eran vencidos por lo que el adversario los engañaba. Aquí en el Salmo 71 y el versículo número 4,
La escritura dice, hablando el salmista, dice, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y de la mano del violento. ¿Qué acaso, hermano, nosotros conocemos a alguien que es perverso? Una persona perversa, una persona sanguinaria, hermano, es aquel que ya perdió todo uso de razón lógica y que actúa por instintos. ¿Y sabe por qué decimos que actúa por instintos? Porque los animales actúan por instinto. O sea, ellos no razonan porque no tienen esa facultad de razonamiento. Y muchas veces, hermanos, el hombre perverso cae en esa situación, causa daño, hermanos, y entre más daño causa, más satisfecho se siente. Qué lamentable, hermanos, porque estamos hablando de los hijos de Dios. Por eso pusimos este ejemplo del rey Acab, de los israelitas. Por eso el salmista decía, líbrame de los perversos. El impío, hermano, es el que está alejado de Dios. Pero el hombre perverso y violento es el que conoce a Dios. Y sin en cambio tiene una posición peor que la del impío. Qué tristeza, hermano, que a través de estas dos características se muestre lo que el adversario hace dentro del hogar, que es traer la división. Pero ¿cómo podemos obtener la victoria? O sea, hemos estado hablando en este principio de este tema, hermanos, de qué es lo que causa esa adversidad en nuestra vida, en nuestra casa, en la iglesia, en la sociedad. Hemos identificado quién es ese el adversario. Hemos visto cómo el hombre engañado cae en perversidades, cae en divisiones, cae en mentiras, cae en falsedades. Ahora bien, si ese es el caso, hermanos, ¿cómo podemos arreglar esta situación? Bueno, pues la palabra de Dios, hermanos, nos aconseja, nos lleva y nos alinea para buscar salir de esa situación negativa. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y el versículo número 7, la escritura dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Ahí está, hermanos, ahí está la solución. Posiblemente, si usted se fija, son 11 palabras nada más, 11 palabras sabias, 11 palabras inspiradas, que nos dice cómo nosotros podemos vencer la adversidad. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dice, someteos pues a Dios. Es decir, nosotros debemos de estar en todo momento, en todo tiempo buscando la dirección de Dios. Dice, resistir al diablo. Resistir quiere decir pelear, quiere decir luchar, no contra el que le está usted haciendo daño, no contra la persona, sino quien está detrás de la persona. Entonces, muchas veces, hermanos, decimos que yo tengo problemas con mi esposa, con mi esposo. Yo tengo problemas con mi hijo, con mi hija. Yo tengo problemas con mi hermano en la fe, con el pastor, con el jefe de mi trabajo, etcétera. Con quien tenga usted ese tipo de situaciones. Déjeme decirle, hermanos, que por lo que la Biblia nos está enseñando, no tiene usted la lucha contra la carne y la sangre, sino que la lucha que usted tiene es espiritual. Y en el área espiritual es donde debemos de vencer. Tenemos que orar por nuestros enemigos, porque la Biblia nos los enseña. Orar por vuestros enemigos. Pero ¿cuál es la oración cuando usted ora por su enemigo? La oración cuando usted ora por su enemigo, hermanos, es por conversión, primeramente. O sea, que el Señor, que Dios, que el Espíritu Santo lo convenza a él. Usted no lo va a convencer. Pero a través de la oración usted está pidiendo al Espíritu Santo que de alguna manera, hermanos, por medio de alguna amistad, por medio de alguna literatura, por medio de algo, ese hombre o esa mujer van a ser transformados y tocados por el Espíritu Santo, a tal manera que los conmueva y que vea que la situación que de opresión que están haciendo o que están dañando a un tercero es obra del adversario. Entonces, la oración, hermanos, por nuestros enemigos es por conversión. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que va a venir a convertirlo. Por eso la Escritura dice, resistir al diablo, estar en lucha, estar en pelea en contra de él. ¿Y cuál es la promesa que la Escritura nos da?
lo que estamos leyendo en Santiago 4:7, y huirá de vosotros. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando el Espíritu Santo mora en usted, no hay lugar para otra persona. O en nuestro corazón, en nuestra vida, o en nuestra mente, en nuestra voluntad, hay lugar solamente para uno. Amén. Para Dios, el Dios bueno, todopoderoso, por medio de su Santo Espíritu, o usted le va a abrir la puerta a la adversidad, al adversario. Si su vida está mal, hermanos, si usted no ha arreglado nada, es porque usted le está abriendo la puerta a la adversidad. Es por eso, hermanos, que la Escritura lo dice muy claro, y va a huir de ustedes. Es decir, el Espíritu Santo va a ocupar ese lugar en su vida y lo va a llenar a usted plenamente, le va a dar raciocinio, le va a dar inteligencia, le va a dar sabiduría para poder tratar con las situaciones adversas que se le presentan. Por eso la Escritura dice, y el adversario va a huir, porque usted está venciendo. Usted, a través del Espíritu Santo, está haciendo su parte. Y entonces el adversario, hermanos, ya no va a tener ni parte, no va a tener ni suerte, ni va a traer influencia en su vida, porque el Amén. Espíritu Santo mora en usted. Amén. Por eso es importante, hermanos, la oración. Hagamos de nuestra vida una vida piadosa, buscándole en oración. Amén. Estamos llevando el culto familiar, hermano, donde estamos hablando del área espiritual. Y ahí en el hogar es a donde hay lágrimas, hay dolor. ¿Por qué? Porque los hijos, hermano, están influenciados con el mundo. Donde hay ataduras que solamente a través de oración y ayuno podemos vencer. El único que puede romper, hermano, una cadena, tirar un muro, romper puertas y cerrojos de hierro, desbaratarlos, es el poder de Dios. Fuera de él, hermano, no hay nada. Es el único que puede hacer libre a aquel que esté esclavizado a una adicción, a las drogas, a la pornografía, al lesbianismo, a la hechicería, a la brujería, a tantas trampas que el enemigo pone, hermano. Y esas lágrimas que están orando, clamando en el hogar. Pedir a Dios, Señor, fortalece mi oración. A través del ayuno es buscar el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que dé gracia y convicción a aquel joven que está cautivo a esa trampa del enemigo. Solamente la obra del Espíritu Santo puede dar convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. Solamente el poder de su presencia puede romper ese yugo de esclavitud. Cualquier situación que estás viviendo, familia, hermanos, matrimonios, llévalo en oración y en ayuno. Este tiempo, hermanos, es buscar a Dios más con oraciones y acompañadas con ayuno. Es tiempo, hermanos, de pedir a Dios, libera mi hogar, libera a mis hijos. Se apartaron del camino de Dios, Espíritu Santo da convicción. Ora más por tus hijos, ora más por tu esposo. Ora más por aquel que te hace guerra en la casa. Acuérdate, hermano, que no estás peleando con el esposo ni con los hijos. Es una potestad, porque hay jerarquías, hermano, donde dominan el hogar. Que Dios te dé las armas, pero a través de buscarlo. Porque dice, vestíos de toda armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? El Evangelio, la justicia, la paz, la palabra de Dios. Vestíos con esa armadura poderosa. Llevar esa palabra sagrada a tu hogar. El culto familiar, hermanos, edificación de familias. Pedir a Dios en este día, querido hermano, que si has dejado de orar y le muestras poca atención, que de aquí en adelante hagas una disciplina, un propósito de orar y de buscar más la presencia de Dios. ¿No? Hazlo con tu familia, hazlo con tu esposa, hazlo con tu esposo, porque hay matrimonios que no se hablan, hay matrimonios que ya se tratan con frialdad e indiferencia. Y es triste, hermanos, porque ya viven una vida común, simple, donde ya no hay ni una palabra de cariño, ni de él para ella, ni de ella para él. Y eso no es así, hermanos. Dios dejó, hermano, el matrimonio
institución sagrada, donde hay deberes tanto el hombre como la mujer y también los hijos. Pedir, hermano, que en el culto familiar sea el orden que Dios dejó en la familia. El varón, el sacerdote del hogar. La esposa, esa mujer idónea, como dice Proverbios. Mujer sabia, ¿quién la hallará? Que tú digas en tu hogar, yo tengo a la mujer idónea, la mujer que es virtuosa, que me apoya, que me ayuda, que me dirige, que cuando estoy débil me apoyo en ella. Y que esa mujer diga, mi esposo es el soporte, es el apoyo, me ama, me respeta, me trata con cuidado. Que esos valores que Cristo dejó para el culto familiar los sigamos manteniendo. Pide a Dios que esa armonía venga de parte ¿verdad? de Dios. Así es, hermanos. Entonces, muchas veces, lamentablemente, no sabemos orar, no sabemos pedir, no sabemos acercarnos a Dios. Yo le preguntaría a usted, hermanos, que tal vez haya oraciones que usted no vea la respuesta. Y por no ver una respuesta, usted ya no ora, usted se aleja. Y si no ora, menos va a ayunar. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Como oraba nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de ayunar? Como ayunaba nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, la Escritura nos pone el ejemplo divino y supremo de nuestro Maestro. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, después de haber orado y ayunado durante 40 días y 40 noches, alcanzó la victoria sobre el adversario. ¿Y cómo la alcanzó? Con un escrito está. Y en esa condición, hermanos, de vivir en armonía con la palabra de Dios, empezamos a sentir repugnancia por el pecado. Entonces, ¿se da cuenta usted, hermanos, cómo está la oración? Por un lado, la oración correcta, la oración de arrepentimiento, la oración de agradecimiento, la oración de intercesión, y después viene el estudio de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el autor de la vida, conocía las Escrituras y le responde al tentador, con un escrito está. Usted y yo, hermanos, debemos de vivir esa vida para afrontar cualquier adversidad y para obtener la victoria en esta vida, hermanos, debemos de saber orar correctamente, debemos de saber ayunar, pero también debemos de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que la misma escritura aquí en el libro de Amós nos dice en qué condición nosotros debemos de orar y de ayunar. La escritura dice, Amós capítulo 5, versículo 15, aborreced el mal y amad el bien, y poned juicio en las puertas. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá misericordia del remanente de José. Dios derrama, hermanos, de su gracia a todo aquel que está dispuesto a buscar el camino del bien. Él nos dice que debemos aborrecer el mal, cualquier mal pensamiento, cualquier influencia negativa, deben de ser desechadas de la vida del cristiano. ¿Cómo nosotros podemos bendecir si en nuestro corazón hay maldición? Eso es una hipocresía. Eso no es vivir la vida cristiana. El vivir la vida cristiana es actuar, pensar y hacer lo que Cristo hacía. Entonces, tenemos que empezar por nosotros mismos para obtener la victoria sobre la adversidad. La palabra de Dios, hermanos, nos ha hablado y nos ha amonestado, pero también nos ha dado la solución para tener la victoria sobre la adversidad, por lo que nosotros hemos leído a través de su santa palabra. Es por eso, hermanos, hay muchos versículos más, hay muchos pasajes bíblicos donde la Escritura nos da ese poder, nos empodera para la gloria de Dios, para vencer la adversidad.
Le invitamos, hermanos, a que escudriñemos la Escritura. Nosotros hemos dado unos cuantos versículos, pero busque usted, hermanos, y oiga la voz de Dios a través de buscarlo en su santa palabra. Usted ora, usted pide, Dios lo oye, ¿y cómo le responde? A través de un escrito está. Por eso Cristo, en el ejemplo que hemos puesto en el desierto de la tentación, venció al tentador con un escrito está. Vamos a hacer una oración de consagración, hermanos. Desde ahora nuestro deseo, nuestra intención y nuestra invitación, hermanos, es para que escudriñemos la palabra de Dios. Nosotros podemos hablar, pero somos hombres con debilidades. Pero esta palabra, hermanos, es la que nos va a fortalecer. Tan pronto pequemos, hermanos, tenemos que arrepentir y poner a cuentas con Dios, porque nadie tiene la vida comprada. ¿Cómo sabe usted que el día de mañana va a morir? ¿Cómo sabe usted que el día de mañana va a vivir? ¿Cómo sabe usted que tal vez Cristo venga? ¿Y cómo lo va a encontrar a usted? En pecado se va a perder. Pero si lo encuentra usted arrepentido, confesando sus faltas, Dios lo va a llevar, lo va a exaltar y nos va a llevar, hermanos, al lugar que ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Amén. Amoroso Padre Celestial, agradecidos una vez más contigo, porque nos has dado la oportunidad de escuchar de tu voz. Tú nos has hablado a través de un escrito está, nos has mostrado cuál es la condición del hombre, de debilidad, de pecado, de tentación, de buscar la vida fácil, sencilla, de buscar la comodidad a través de los placeres de este mundo, de caer en circunstancias adversas que te ofendemos. Por favor, Señor, danos esa claridad de mente, que lo que hemos leído a través de tu palabra quede sembrado en tu corazón. Anímanos, Señor, a buscar de tu consejo, Señor, de tu dirección a través de tu santo registro. Por favor, Señor, ayúdanos a vencer la adversidad. Y en esta hora oramos los unos por los otros. Hay pecado en tu pueblo, pero también hay necesidades, hay dolor, hay tribulación, hay angustia, hay familias desbaratadas, hay matrimonios rotos, Amén. Hay hijos ingratos que han salido del hogar. Amén. Por favor, danos la inteligencia, la capacidad y que tu Espíritu Santo nos guíe para poder volver a unir lo que el adversario ha roto. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Agradecimiento a Dios, queridos hermanos, que la paz de Dios esté en cada hogar, en cada familia, y vivamos, hermano, en armonía, una vida de oración. Amén.